Buenas tardes, mi nombre es Richard Pietro Alexander Lamorte, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en San Antonio de los Altos. Hoy le voy a mostrar mi ponencia acerca de los estudios semióticos propuestos por los semiólogos Humberto Eco, Roland Barthes, Julie Lotman y Edward Hall en los procesos de la comunicación cultural. Para empezar, la postura de Humberto Eco, evita el reduccionismo de ambos bandos. Propone que dado que la cultura de masas existe y es el tejido de la sociedad contemporánea, el deber del intelectual es estudiarla con herramientas rigurosas para comprender cómo opera y evitar la manipulación ideológica. En la cultura de masas y semiótica de la cultura, en Apocalípticos e Integrados, su libro de 1964, él explora cómo la sociedad se divide entre quienes rechazan los medios masivos por considerarlos alienantes o apocalípticos y quienes celebran su capacidad democratizadora o integrado. Plantea que toda la vida social es un fenómeno de comunicación, ya que para Humberto Eco la semiosis es el proceso dinámico al cual los seres humanos asignamos significados y los signos y los códigos. Son las reglas o convenciones sociales que vinculan un sistema de vehículo expresivo o el significante con un sistema de contenido, el significado, sin un código preestablecido por la sociedad. Ya no hay comunicación posible, ya que en su libro de 1975, el Tratado de la Semiótica General, define la semiótica como la, entre comillas, disciplina que estudia todo lo que se puede usar para mentir. Estructura la semiótica en dos: una teoría de los códigos, cómo se organizan los significados, y una teoría de producción de signos, cómo se comunican. En el mito de Superman, él desmantela los mecanismos narrativos e ideológicos de las industrias culturales. A diferencia del héroe trágico, acá Superman vive un bucle temporal perpetuo, ya que su historia se consume y se reinicia sin que el personaje envejezca o sufra consecuencias permanentes. Esto anula la noción del tiempo histórico del lector. Tiene el consumo de entretenimiento, ya que al consumir tramas respectivas, pero con variaciones superficiales, el lector encuentra un confort de lo que relaja y desactiva su pensamiento analítico. Con una ideología conservadora, ya que Superman posee casi un poder ilimitado, pero sus acciones se limitan a proteger la propiedad privada y el orden establecido en Metrópolis. En lugar de cambiar las estructuras injustas en el mundo, actúa solo como una fuerza de caridad o defensa local y promueve una moral cívica pasiva en la audiencia. Esta obra constituye la gran crítica de Eco al estructuralismo metodológico ortodoxo, especialmente a un enfoque ontológico de Claude Lévi-Strauss, donde critica la estructura rígida, argumenta que la estructura no es una realidad fija, metafísica u oculta que gobierna el pensamiento humano desde fuera. La estructura como hipótesis para Eco es una herramienta metodológica temporal, es un modelo que el investigador construye de manera evoluciona de forma constante. La estructura se transforma continuamente y nunca es absoluta. En la semiótica de Eco permite decodificar sus intenciones, ideologías y mecanismos de persuasión. Aplica en diversos escenarios comunicativos como el análisis de medios sociales, narrativa y cine, publicidad y marketing, y diseño y arquitectura. En el caso de Roland Barthes, los signos naturales, signos culturales, Barthes argumenta que lo que solemos llamar natural es casi siempre cultural. Un signo cultural como es una convención arbitraria de la sociedad. Sin embargo, la sociedad tiende a disfrazar estos signos culturales como si fueran leyes naturales o universales y borra su origen histórico. El mito, según Barthes, su concepto más político es un sistema de comunicación o un metalenguaje que vacía el signo por su historia irreal y lo llena con una ideología. Su función es naturalizar lo cultural, hace que conceptos construidos por la sociedad parezcan verdades obvias e incuestionables. Barthes divide la comunicación en niveles: el lenguaje objeto, que es el primero, como una fotografía de un soldado salvando la bandera. El metalenguaje es un sistema de segundo orden que toma el primer signo y lo convierte en el significante de un nuevo significado global, como ese mismo soldado que se convierte en el símbolo de patriotismo o imperialismo. Y basándose en Ferdinand de Saussure, Barthes define el signo como la unión inesperable de un significante, la forma material, como un sonido, línea o luz, y un significado, un concepto mental asociado. En estos ensayos, Barthes analiza cómo funciona la significación en las imágenes visuales y la publicidad. Define la existencia de tres mensajes coexistentes en una sola imagen, que es el mensaje lingüístico, que acompaña a la imagen y cumple dos funciones principales, que es el anclaje, que guía al lector entre múltiples significados de la imagen. El texto fija el sentido correcto para evitar la ambigüedad, y el relevo, que el texto y la imagen están en una relación complementaria, ya que el texto aporta información que la imagen no puede mostrar, frecuentemente en cómics o en cine. Y está el mensaje icónico no codificado, el discurso denotativo, que es el plano literal de la imagen, lo que la fotografía muestra en forma directa.
como una paradoja fotográfica, donde la fotografía analógica es un mensaje sin código porque es un registro de mecánico de la realidad. Y ese efecto de la realidad, el espectador percibe la imagen denotada como una prueba objetiva de que el objeto estuvo allí, reduciendo la conciencia de que la foto fue producida por alguien. El mensaje icónico codificado, el discurso connotativo, en el plano cultural, ideológico y simbólico de la imagen requiere de un saber cultural por parte del espectador para ser descifrado. Batts identifica varios predominantes o procedimientos de la connotación en la fotografía, que son el trucaje, la pose, la fotogenia, el escepticismo, la sintaxis, el código, el mensaje y el anclaje. El mensaje icónico no codificado es la imagen pura en su nivel más básico y directo, lo que está retratado mecánicamente en el soporte. Una denotación corresponde al reconocimiento primario de los objetos reales capturados, ya que un mensaje sin código, Barthes afirma que es un registro de la realidad sin necesidad de un sistema de traducción o signos abstractos. El significante y significado se fusionan de forma casi idéntica, cuyo objeto captura simplemente está allí, con un efecto de la realidad cuya función es puramente descriptiva y da una falsa sensación de objetividad o naturalidad absoluta. El mensaje icónico codificado o simbólico connotado en el plano de las interpretaciones culturales, ideológicas y estéticas que se superponen a la imagen literal no se refiere a lo que la imagen muestra, sino a lo que la imagen sugiere a través de su forma. No es universal, ya que requiere que el espectador posea ciertos saberes o competencias culturales compartidas para descifrarlo. Tiene que tener una construcción del sentido, ya que se activa cuando los objetos denotados se transforman en signos de otra cosa. La paradoja fotográfica, que radica en que el mensaje denotado o la realidad objetiva sirva como una máscara o justificación natural para el mensaje connotado, que es la ideología, la publicidad o la propaganda, haciendo que el mensaje puramente cultural parezca inocente y evite por sí mismo. En el caso de Juri Loma y la escuela de Tartu en Estonia, la semiótica de la cultura o la culturología es una disciplina que estudia la cultura humana como un gran sistema de signos y símbolos. Define la cultura como una memoria no hereditaria de la sociedad donde todo lo que produce el significado es considerado un texto susceptible al ser analizado. La semiótica del cine de Lotman la define como un lenguaje que utiliza elementos visuales y sonoros para construir signos complejos. Un plano cinematográfico no es solo una captura de la realidad, adquiere un significado por su oposición con los planos anteriores y posteriores. En la semiótica de la mitología operan con una lógica isoforma, donde todo se conecta con todo. No explican el mundo de forma lineal, sino que crean un modelo de cosmos donde el espacio, el tiempo y el destino humano están unificados en símbolos sagrados. La semiótica de textos literarios y la literatura es un sistema modelizante secundario, construido sobre el lenguaje natural, ya que un poema utiliza el ritmo, la rima y la estructura para crear un exceso de sentido que una conversación cotidiana no puede transmitir. En la semiósfera de Juri Lohmann es el continuo medio semiótico fuera del cual es imposible la existencia de la semiosis o la creación de significados. No es una suma de partes, sino un mecanismo orgánico y unificado. En la cultura, la semiótica es concebida por Lohmann como un gigantesco entramado de complejos signos interrelacionados. Toda actividad humana en ella se está dedicada al pensamiento, almacenamiento y intercambio de información. El texto y la conducta dentro de esta cultura, un texto no es solo una obra escrita, es cualquier portador de significado cuya conducta humana actúa como un texto cargado de códigos sociales, normas y comportamientos que revelan cómo nos comunicamos y posicionamos en el entramado cultural. En el espacio sin frontera, Lohmann, la semiosfera se organiza topológicamente y está delimitada por fronteras. Estas fronteras actúan como filtros que separan lo propio de lo ajeno. En estos bordes donde se produce el contacto real entre distintas culturas, donde se traduce la información y donde ocurren los procesos de cambio o explosiones culturales. Y en la semiótica de la cibernética, la escuela de Tartu en Estonia adoptó la terminología de la teoría de la información y la cibernética, considera una cultura como un mecanismo de comunicación complejo que envía y recibe y decodifica mensajes. Y por último tenemos a Edward T. Hall, donde la kinesia estudia el lenguaje corporal y el movimiento del ser humano. Su unidad mínima del significado es el kinema, o gesto aislado con significado específico. Estos signos incluyen emblemas, ilustradores, adaptadores y posturas. En la paralingüística estudia los aspectos no semánticos del lenguaje, es decir, cómo se dicen las palabras en lugar de que se dice.
aporta un valioso contexto emocional y social como el silencio, chasquido, siseo, tono, volumen y ritmo, si alteraciones de voz que denotan emociones como ira o tristeza o entusiasmo. Los signos prosémicos comprenden la orientación física y visual dentro de la interacción, como por ejemplo la dirección de la mirada, el rostro, expresión facial, el cuerpo, donde la orientación de ciertas partes del cuerpo señala la apertura e implicación, mientras que el cuerpo orientado hacia una salida denota el deseo de finalizar una conversación. La cronémica analiza el uso, concepción y costumbre que le damos al tiempo de la comunicación. El tiempo es un mensaje en sí mismo, está fuertemente arraigado en la cultura. El tiempo monocrónico son las culturas que perciben en el tiempo algo como algo lineal y tangible. Se valora la puntualidad, cumplimiento de horarios y la realización de una tarea a la vez. Y el policrónico son las culturas donde el tiempo es flexible, fluido y se priorizan las relaciones interpersonales por encima de la rigidez del reloj. La importancia de entender, analizar e interpretar la comunicación no verbal en el análisis del comportamiento de cifra estos signos es crucial por varias razones. Congruencia comunicativa que permite detectar si el mensaje verbal coincide con el corporal, ya que cuando existe incongruencia solemos otorgar mayor credibilidad a la comunicación no verbal. Regulación de la interacción de los gestos y las miradas indican los turnos del habla, inicio y el cierre de las conversaciones, evitando el caos conversacional. La transmisión de estatus y poder revela relaciones de jerarquía y dominancia social de manera sutil pero evidente. Los estudios sobre la distancia social y su relevancia, el análisis de esta distancia no solo explica la dinámica de dos personas, sino que es fundamental para que los estudios sociales de la arquitectura comprendan la distancia social y así permita diseñar un espacio urbano y arquitectónico. Ayuda a estructurar edificaciones, oficinas públicas, aulas o centros de salud para promover una integración y mitigar el estrés provocado por el hacinamiento o el aislamiento. Te aumentan las relaciones interculturales, que es la base de la comunicación intercultural y empresarial, donde evita choques culturales y malentendidos, ya que lo que en una cultura es percibido como una cercanía empática, en otra se puede ser interpretada como una invasión o privacidad o una falta de respeto. Los saludos varían drásticamente según de la región y reflejan los valores de cada sociedad, dividiéndose principalmente en saludos de contacto físico, reverencia o gestos de distancia y saludos verbales en código estricto. Aquí hay varias en la ponencia, se puede ver saludos de contacto físico como el apretón de mano firme, el doble beso que se usa en el área del Mediterráneo como Italia o España, el frote de las narices que se usa en el Tíbet, el saludo Kunik, el saludo de distancia como la reverencia que se usa en Asia Oriental, sobre todo en Japón y Corea del Sur, el Wai, el Namaste, que se utiliza en el área de la India, Bangladesh, Tailandia, y inclusive hasta sacar la lengua, que se usa en el Tíbet, y aplaudir y decir moro se usa mucho en Tailandia y en partes en el sureste de Asia Oriental. Así que esto fue todo, espero que les haya gustado mi ponencia, dejen su comentario en la caja de comentarios, saludos y hasta un próximo video.